no es necesario que tomen nota, pero lo que sí es necesario es que presten mucha atención y espero que participen. Bueno, hoy día iniciamos el segundo módulo de este curso, que tiene que ver con el estudio, relación, comprensión y visualización del cuerpo humano, pero no como un cuerpo humano, sino que como un factor. ¿Y por qué es la diferencia entre factor y cuerpo humano? Porque el cuerpo humano es una esponja que absorbe constantemente estímulos. Vamos a partir por los sentidos. Por ejemplo, si usted toca acá, va a percibir muchas cosas, ¿no? Acá, lo que puede ver, perdón, lo que puede ver, lo que puede escuchar, lo que puede tocar, lo que puede percibir desde el olfato. Todo se inicia en este sistema, que es el sistema visual, el cual funciona por acción de los... ¿Y qué es lo que son los fotones? Digamos que es luz. Pero el fotón se compone por... ¿Ah? Exacto. ¿Y qué es lo que hace este sistema que están viendo en pantalla? Una cámara filtra, focaliza. Deja la luz del exterior. Ya. Capta luz desde la retina. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que pasa? Existen millones de receptores llamados bastones o conos que absorben la luz, o sea, absorben los fotones, pero estos elementos que están acá dentro del ojo lo que hacen es transformar la actividad bioeléctrica y por lo tanto funciona apareciendo la imagen. Siguiente, por favor. Porque cuando entra la información por el sensor, en este caso el sentido de la visión, acá se genera una actividad bioeléctrica porque lo que nosotros lo que ustedes captan, lo que yo capto por este sentido es electricidad. Entra información eléctrica o bioeléctrica en formato de imagen, logrando que el ser humano perciba la realidad, o sea, logre ver imágenes. Pero es un proceso el cual a 400 kilómetros por hora es la velocidad de procesamiento de la información, ni siquiera el computador más poderoso es capaz de hacer eso. Siguiente, por favor. Por eso le llamamos sistema sensorial. La vista, el gusto, el tacto. Se llama sistema sensorial, ¿por qué? Porque permite que nosotros podamos construir la percepción de la realidad que están viviendo ahora, que es una experiencia, la cual me están evaluando, están prestando atención, están tomando nota, están participando, incluso varios me están cuestionando si acaso es cierto. ¿No es cierto? Pero, siguiente, por favor. Los sentidos tienen la capacidad de interactuar entre sí. ¿A eso qué se refiere? Que existen calidades de información. La información que yo percibo por la vista es la misma que percibo por el tacto. No es la misma que percibo por el oído. No es la misma que percibo por el olfato. Por lo tanto, el sistema sensorial, y por eso se llama sistema sensorial, porque existen diversos canales de ingreso de información, todos ellos interactúan entre sí y permiten que estos estímulos, porque lo que ustedes reciben por vista, por tacto, por gusto, por olfato es un estímulo. Y todo viaja desde acá, desde la médula espinal al cerebro. Toda la información que nosotros percibimos. ¿Cuál es el sentido más grande? ¿Por qué? Porque está repartido en todo el cuerpo. Exacto, muy bien. Siguiente. Eso genera que nosotros tengamos células hipersensibles. Y esa hipersensibilidad genera una alteración del voltaje,
porque cada vez que tú percibes algo, ves algo, olfateas algo, comes algo, hueles algo, hay una alteración del voltaje. ¿Con cuánto voltaje funciona el cuerpo humano? ¿Ah? Con 6 volts. Pero resulta de que la alteración de este voltaje, que obviamente toca las membranas celulares, es lo que nosotros le llamamos el principio constructivo de las emociones. Me explico. Cuando tú tocas algo, y voy a siempre centrarme en el tacto porque es lo más evidente, existe lo que se llama conmoción. ¿Conocen a este personaje? Se llama Antonio Damasio. Es un neurocientífico. Y él habla del concepto de conmoción. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ves algo, cuando tocas algo, cuando hueles algo, el sentido se conmociona. Y esa información es la que viaja al cerebro, pero reactivamente, de forma instantánea, surge una emoción. Por ejemplo, ¿eso está frío o caliente? ¿Cómo sabe? Eso. ¿Por qué? Porque su sentido se conmocionó y le envió la información al cerebro y lo pudo. Hay gente que no tiene la capacidad de hacer eso. Pierde la hipersensibilidad. Y a eso se le llama conmoción. Y es un proceso irracional. El sentimiento es racional. Y el sentimiento, según Damasio, tiene que ver con la evaluación de una experiencia. Por ejemplo, cuando conocen a alguien, ya sea hombre o mujer, o cuando están viendo una experiencia como esta, el resultado va a ser me gustó, no me gustó, me agradó, me desagradó. Siguiente, por favor. Hay alguien esperando. Porque lo que pasa es que, según Damasio, la conmoción sucede porque el cerebro combina la información que recibe por todos los canales sensoriales. Siguiente, por favor. Y por lo tanto esas señales bioeléctricas fluyen en ambos sentidos. O sea, cuando tú percibes algo, la información viaja al cerebro, pero manda una respuesta. Por eso se llama sistema sensorial, por la capacidad que tiene de poder dar respuesta, pero entregarte información de primera calidad para que tú puedas percibir la realidad y evaluar la situación que estás viviendo. Porque te permite también llegar a todas las partes del cerebro, y esto es súper, súper relevante, porque esto que estamos viendo ahora, siguiente por favor, permite conocer el sexto sentido, que es la propiocepción, o sea, la capacidad de ustedes de saber dónde están situados espacialmente. Por ejemplo, si hacemos el siguiente ejercicio, si cierran los ojos y se tocan la nariz con el dedo, ¿se van a equivocar? ¿Por qué no? ¿Pero cómo lo saben? Está desarrollado justamente. ¿El equilibrio tiene que ver con eso también? ¿Tiene que ver con eso, no? ¿El vértigo tiene que ver con eso? Porque tú tienes la capacidad de ubicarte espacialmente. Siguiente, por favor. ¿Y cómo sucede? Porque las fibras musculares tienen receptores que se activan con el movimiento. Y esa información, obviamente, es enviada desde diversas partes del cerebro. Estos elementos, estos receptores, estas fibras musculares, están en todo nuestro cuerpo. Por eso tenemos la capacidad para saber dónde estamos situados. Siguiente. Por lo tanto, el cerebro procesa la información rápidamente y tú puedes tener noción de dónde estás. Como por ejemplo, el tocarse. O el saber dónde estás situado. O el saber qué tienes puesto. O el saber la temperatura del ambiente. Incluso saber también en qué momento de la realidad estás. Si es de día, si es de noche, sin verlo. ¿Por qué? Porque los receptores, que se llaman sensores, sentidos, te permiten construir esa realidad.
te informan. ¿Qué es lo que hace un niño chico? Los que tienen hermanos o hermanas pequeñas. ¿Qué es lo que está haciendo cuando, por ejemplo, come tierra? No, en serio, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está jugando? ¿Qué está haciendo? ¿Tiene experiencia? Exacto, quiere experiencia. Y ese tipo de experiencia le permite ¿Saben que eso es malo tal vez? ¿O bueno? y eso es, se está informando. Eso es lo que está haciendo. Está adecuando los sentidos para informarse respecto de lo que les sirve y lo que no les sirve. Los niños cuando comen tierra, no es que estén jugando con tierra. El cuerpo les dice instintivamente qué minerales necesita. Por eso come tierra. Siguiente, por favor. Pero todo esto se gobierna desde acá, desde el sistema nervioso, el cual está en la parte media, perdón, en el cráneo, pesa aproximadamente 1 kilo y el 80% es agua, proteínas y grasa. Ese, yo diría que es el bioprocesador que tenemos, que es de alta calidad, que constantemente se renueva, que constantemente se actualiza, pero además aprende. Y vamos a decir por qué. Siguiente, por favor. Tiene el sistema nervioso, desde el cerebro como elemento principal, tiene la opción o tiene la función, la misión de convertir los datos en acciones, porque recuerden de que ustedes, o nosotros los seres humanos, somos seres de acción en el sentido que nos movemos. Todo está en movimiento, todo tiene que fluir en movimiento. Siguiente, por favor. Ahora, se compone por células llamadas neuronas. Las neuronas son las que les permiten pensar, o sea, actividad cognitiva, decidir, imaginar, ver, escuchar, sentir, percibir. Gracias a las neuronas nosotros podemos comprender todo lo que comprendemos y tener clara noción de la realidad que vivimos. Siguiente, por favor. Tienen la capacidad, las neuronas, de ramificarse. ¿Conocen el proceso sináptico? Ya, ¿cómo se genera el proceso sináptico? ¿Cómo se genera? Sí, es la conexión. Pero esa conexión, ¿por qué pasa? Usted que se está quedando dormida. ¿Por qué pasa ese proceso sináptico? ¿Qué tiene que ver con los sentidos? Exacto. Hay un estímulo, por ejemplo, el estímulo a hacer ejercicio. El hecho que usted logre desarrollar capacidad aeróbica y anaeróbica, o sea, con presencia y con ausencia de oxígeno, eso hace de que sus neuronas comiencen a generar lo que se llama la red neuronal. Y esa red neuronal obedece al estímulo externo que percibe. ¿Ya? Existen más en nuestro cerebro, más de 100 millones de neuronas, del cual en toda la vida ni siquiera ocupamos un cuarto. Por lo tanto, tenemos mucho para poder aprender. Siguiente, por favor. Por lo tanto, la actividad eléctrica o bioeléctrica del cuerpo, gracias a estos receptores que nos permiten comunicarnos con el exterior, alimenta información a cada parte de nuestro cuerpo, pero también al sistema muscular. O sea, el hecho que yo me pueda mover, el hecho que el señor allá pueda estar conversando y él pueda también escuchar lo que le está diciendo, no me estoy burlando, por favor, estoy dando ejemplo, es para que logren comprender la velocidad de reacción del cuerpo. Siguiente, por favor. Eso es lo que permite que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse al esfuerzo que se le somete. ¿Qué pasa si yo hago esto varias veces durante 5 minutos en una semana? ¿Qué me va a pasar? ¿Por qué?
Apúrese antes que me empiece a doler. ¿Qué más va a pasar? Ya, me salen callos en la piel. ¿Y dónde más? ¿Qué pasa en los huesos? Bien, ¿por qué? ¿Por qué se pone más denso el hueso? Porque tiene constante golpe o contacto con ¿Ya? Cuando se golpea un hueso se microfracturan y eso hace que se fracture. Sí, exactamente es lo que sucede. Por lo tanto, un boxeador versus mi mano, él tiene los huesos de las manos, los tiene más densos, ¿no? ¿De una o de las dos manos? Ambas. Pero más denso con la mano hábil, porque con esa es con la que no queda. Por lo tanto, es como un martillo. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque el cuerpo se adapta al esfuerzo al cual se le somete. Si yo hago eso en un principio, obviamente que la mano me va a doler, se me va a romper los nudillos, la piel de los nudillos, pero se va a empezar a fortalecer. Como dijo el señor allá, me va a salir un callo. Lo mismo pasa con la capacidad, por ejemplo, de resistencia física, con la fuerza física, pero también sucede con el pensamiento. Ustedes cuando piensan, cuando leen, cuando estudian, su cerebro también se modifica. Por lo tanto, el cuerpo se puede entrenar, repito, y una vez, y otra vez, y otra vez, la misma actividad, y por lo tanto genera un proceso súper interesante que se llama memoria muscular. ¿Y qué es la memoria muscular? Es cuando yo le enseño a mi cuerpo a poder ejercitar o desarrollar una habilidad y la transformo en capacidad. Porque habilidades todos tenemos. Pero cuando se transforma en capacidad, siguiente por favor. Cuando se transforma en capacidad es cuando ya está desarrollada. Y a esa capacidad se llama, que es una capacidad muy potente que tiene el cerebro, se llama neuroplasticidad. ¿Y qué es lo que es? Siguiente por favor. Nosotros tenemos más o menos, nuestra red neuronal tiene la capacidad de poder generar más o menos 10.000 conexiones, unas con otras. Incluso se reinterpretan, se reactualizan, constantemente están modificándose. Y estas conexiones se modifican dependiendo de la actividad que desarrollamos, o sea, el estímulo. Por ejemplo, la red neuronal que tiene un artista, por ejemplo, un pintor, ya, un literato, un hombre que escribe poesía, una persona que escribe poesía. ¿Tiene la misma red neuronal, por ejemplo, que un matemático? ¿Por qué no? Si ambos calculan y ambos crean, ¿por qué es distinta? Exacto. Porque las zonas del cerebro que se activan son distintas. Sigamos, por favor. Por eso nuestras habilidades, las podemos transformar en capacidades. Las capacidades físicas que tiene este personaje, que supongo que saben quién es, ¿son las mismas que la de este otro personaje? Pero si ambos tienen reflejos y músculos fuertes, ¿por qué son distintas? Exacto. Igual cosa que este personaje que está acá, ¿saben quién es? No, señor. Fettel. Checo Pérez. Por Dios, pobrecito. Ya. La capacidad que tiene el señor Verstappen, que corre por Red Bull, Fórmula 1 actualmente, ¿tiene las mismas habilidades y reflejos que tiene Roger Federer? No. ¿La capacidad de pensamiento que tiene este personaje es la misma que la de él? No. ¿Por qué? Porque son estímulos distintos, juegos distintos, deportes distintos. Por eso, nuestras habilidades las podemos transformar en capacidades. Siguiente, por favor. Y el mecanismo de transmisión de información justamente es
el sistema sensorial. Porque esta información es a través de todo el cuerpo, pero también nos permite estructurar cálculo y memoria. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, usted, señorita Ibarra, ¿cuándo aprendió a escribir? No sé. ¿Pero qué le pasó en la mano cuando aprendió a escribir? No ¿Se sé, acuerda? Le puedo decir que siempre me sale un tallo cuando escribo. Y Sí, pues, cuando este. hago la uña me dice, Es. "Te va a salir". No, de hecho no, me sale en este dedo. Ah, porque mira qué interesante, porque ella ocupa el lápiz de otra forma. Por lo tanto, se cumple la máxima que el cuerpo se adapta al esfuerzo al que se le somete, pero también tiene reacción. A eso se le llama cálculo, pero también tiene que ver con la memoria de nuestra mente, porque fíjense lo que acabo de hacer. Eso lo aprendió hace ¿cuánto? ¿Hace 20 años? Y lo... Más o menos. Ya, 15 años. Ya, pero lo recuerda como que fuera ayer. Siguiente, por favor. Y esto ocurre gracias, nuevamente repito lo mismo, para que no se les olvide, gracias a la existencia de este puente bioeléctrico. Si no tuviéramos la médula espinal, yo no podría estar de pie. Ustedes no habrían podido llegar aquí. No podrían percibir la realidad. No podrían aburrirse. ¿Está aburrido? Ya, bien. ¿Por qué? Porque es el puente bioeléctrico que conecta con toda la red muscular, todos los músculos, músculos faciales, manuales, de los pies, piernas, brazos, pecho, espalda, todo. Siguiente, por favor. Pero existe otro elemento más. Para que todo esto funcione, el músculo cardíaco y el músculo, o la red muscular que tenemos, o el sistema muscular que tenemos, hay algo que es muy importante. ¿Qué es lo que es? Para que funcione. Antes que eso. ¿Qué pasa si no comen? Energía. Esta. Siguiente, por favor. Si no tenemos energía, no podemos funcionar. Y la energía, en este caso la glucosa, que es el formato, el combustible del cuerpo, se inicia cada vez que nosotros ingerimos cualquier alimento. Una semilla, por ejemplo. Una semilla que esté cocinada. ¿Existen semillas que se pueden comer crudas? ¿Como cuáles? Exacto. Las nueces, las almendras, maní. No. Bueno, algunas cosas sí. En realidad, si tú adaptas el cuerpo, lo puedes hacer. Pero esencialmente por una cosa, yo diría sanitaria, es preferible cocinarla. Por ejemplo, aquellos que comen carne. Siguiente, por favor. El sistema digestivo procesa la comida y la transforma en glucosa. ¿Y qué es lo que es la glucosa? ¿Qué es lo que es? No, ¿qué es lo que es? No, ¿cómo se compone? Es azúcar, sí. Pero es el combustible, es la benzina que le echamos al cuerpo. Todo lo que nosotros ingerimos se transforma en azúcares. Todo. Y este sistema es el que lo crea. Siguiente, por favor. Se distribuye por el cuerpo este suministro de energía para que todos los sistemas puedan funcionar. Y todo nace de acá, o mejor dicho, de esta zona acá que distribuye energía a todas partes. Siguiente, por favor. Y por lo tanto llegamos al corazón. ¿Por qué es tan importante el corazón? Sí. Porque bombea la sangre y todo corre por la sangre. Muy bien, señorita Ibarra. Parece que estudió, ¿eh?
Exactamente, el corazón, cuando se activa, late 1000 millones de veces durante la existencia de un ser humano. En promedio. Nunca descansa. Nunca descansa. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? No, tiene 8 cerebros. Tiene 2. No, en serio, tiene 8 cerebros. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo del sistema cardíaco, el corazón? Mantener a todas las células existentes de nuestro cuerpo con vida, o sea, en acción. Entregándoles nutrientes, entregándoles combustibles para que funcionen. Siguiente. Gracias al corazón, ya que volvemos al escenario físico, poseemos velocidad, poseemos fuerza, poseemos resistencia, poseemos también la capacidad de ubicarnos espacialmente. Y más adelante les voy a decir que gracias a eso podemos pensar y sentir. Siguiente, por favor. Pero existe otro elemento que crea la posibilidad de que todos estos otros sistemas funcionen y que también el sistema digestivo genere energía, que es la presencia de oxígeno. Si no hubiera oxígeno, ahí sí que ni siquiera existiríamos como polvo cósmico. No, nada podría existir. ¿Por qué? Porque alimenta a 37 billones de células que nosotros en promedio tenemos en el cuerpo. 37 billones, billones, no millones, billones. Siguiente, por favor. Por lo tanto, son 37 billones de motores. Cada célula que nosotros tenemos es un motor que genera una función, tiene un sentido de existencia, pero tiene un objetivo. Y el principal de ellos es el cardíaco. Siguiente, por favor. Elimina el anhídrido carbónico. ¿Qué es lo que es el anhídrido carbónico? Cuando hago esto. ¿Dióxido de carbono? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa con ese anhídrido carbónico? ¿Quién lo absorbe y lo convierte en oxígeno de nuevo? Las plantas. Por eso es importante tener plantas. Por eso el mundo vegetal es tan relevante. Por eso las zonas verdes que nosotros tenemos cercanas nunca hay que perderlas, sino que hay que aumentarlas. Y también entregan los nutrientes, que ya hablamos de ellos, entre otros el azúcar, para poder vivir. Siguiente, por favor. Fíjense que las redes que nosotros tenemos de vasos sanguíneos, o sea, arterias, venas, son tan vastas, que más o menos en cálculo se podría dar la vuelta 3 o 4 veces al mundo. Nosotros sacamos una vena de acá y empezamos a estirarla y las juntamos todas las que tenemos, damos la vuelta al mundo más o menos 3 veces. Siguiente. Pero lo interesante es que es un sistema que es flexible. Y esto está repartido en todo el cuerpo. El cuerpo tiene esa habilidad, es ecléctico. Vuelvo a reiterar. ¿Y qué es eso? La capacidad de adaptarse. O sea, podemos entrenarlo. La capacidad aeróbica que tiene un alpinista es la misma que la que tiene un futbolista. Ese no fue categórico. ¿Por qué no? Ya. Porque la montaña es un oxígeno arriba. Ay, bien, bien, muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando el aire es más delgado? O cuando hay menos presencia de oxígeno, o sea, en altura. ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí. Pero ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? ¿Cuál es la condición ecléctica del cuerpo y la flexibilidad que tiene para adaptarse a eso? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué modificación genera? Ya me pueden decir es más resistente, pero ¿qué más? ¿Por qué? Porque ahí tiene más hemoglobina y eso explica más oxígeno. Por lo tanto, son más glóbulos rojos. Digamos que es un doping natural. ¿Y por qué digo doping natural?
Porque a los corredores de distancia, para que mejoraran sus tiempos, los llevaban a entrenar en altura. Por lo tanto, los bajaban a nivel del mar y obviamente como tenían más glóbulos rojos, y eso después se prohibió. Porque se suponía que tú estás alterando las capacidades físicas normales de un deportista, pero fíjense lo interesante que es cómo el cuerpo es capaz de adaptarse al esfuerzo que se le somete. Pero el esfuerzo más complejo es cuando trabaja en ausencia de oxígeno. ¿Cuánto uno puede sobrevivir sin oxígeno? ¿Cuánto puede aguantar la respiración? Hay personas que son capaces de aguantar media hora. Porque desarrollan una técnica que es súper interesante, que es la hiperinflación pulmonar. O sea, inflan los pulmones más allá de lo normal y por lo tanto pueden retener más cantidad de oxígeno para que el oxígeno llegue al torrente sanguíneo y por lo tanto no se intoxique. Siguiente, por favor. Miren, este es un comparativo del corazón de un atleta y el corazón de una persona sedentaria o una persona que no hace actividad física. Porque como es un músculo y se adapta al esfuerzo que se somete, crece. Un atleta tiene menos pulsaciones por minuto sin actividad física o en reposo, en estado de reposo, que una persona que no lo hace. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué el pulso es más lento? Lo acaban de decir. O usted lo dijo. ¿Por qué pasa? A ver. Este corazón se esfuerza igual que este para poder bombear de sangre a todo el cuerpo. ¿Cuál? Está acostumbrado a ejercicio fuerte, entonces cuando está en reposo como que no necesita tanto. Ya lo necesito para que bombe fuerte cuando está corriendo haciendo ejercicio. Muy buena respuesta. Este corazón tiene que latir a lo mejor 3 veces para poder abastecer de sangre a todo el cuerpo. Este lo hace con 1. ¡Pum! ¿Por qué? Porque es más grande. Eso es una bomba. Siguiente, por favor. Este gran órgano, vital órgano, es el primero cuando comienza a funcionar al momento de nacer, pero también el último cuando dejamos de existir. Late en promedio 100.000 veces por día y nunca se cansa, nunca se fatiga. Es del tamaño del puño, en promedio. Justamente de ese tamaño su corazón. Y si hicieran actividad física podría aumentar al doble. Por eso es tan importante la actividad física. Siguiente, por favor. La sangre que es bombeada va a los pulmones. Es rica en oxígeno. ¿Por qué? Porque ingresa el oxígeno por acá, llega a los pulmones, nutre las células y los músculos, pero es un proceso que dura más o menos 1 minuto. Ese complejo proceso dura más o menos 1 minuto. Y no lo percibimos. ¿Por qué? Porque es tan perfecto que ahí está siempre, nunca falla. Por eso es importante cuidar el cuerpo. Siguiente, por favor. En un día normal la sangre recorre unos 20.000 kilómetros. O sea, vean por favor el nivel de actividad que nuestro sistema, nuestro multisistema tiene. Por eso este sistema cardíaco, muscular, nervioso, esencialmente el circulatorio, se define por su capacidad de estar en constante movimiento. Siguiente, por favor. ¿Y por qué es tan importante? Porque el movimiento hace que haya contracciones musculares y la contracción hace que la sangre, ¿qué hace? Fluye. Justo. Siguiente. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos, en este caso, como ustedes? Y no digo que lo sean, pero en este momento, instante, en esta experiencia, al estar en detenimiento permanente, ¿qué es lo que sucede?
No. Y por lo tanto, estos elementos que son esenciales dentro de la nutrición se acumulan, que es la grasa. Y eso es lo que crea después los bloqueos de flujo de sangre. Cuando existe bloqueo de flujo de sangre, ¿eso qué es lo que es? Pero cuando se bloquea la arteria, ¿qué es lo que provoca? Y ese coágulo, un infarto. Por eso hay que combinar actividad física con actividad de reposo. O sea, ustedes son jóvenes, no se dan cuenta de esto, pero cuando viven unos años más se van a dar cuenta de lo importante que es. Lo importante que es mantener una actividad física permanente y sobre todo por una salud, por el tema de salud integral. Siguiente, por favor. Bueno, esta foto lo dice todo. Siguiente. Pero acá hay otro elemento que quería también comunicar en esta exposición de hoy, que tiene que ver con descubrimientos recientes respecto del cerebro y el corazón. Porque el cerebro tiene conexión o tiene células que están conectadas al corazón, que son aproximadamente 40.000 conexiones. Y esto genera algo que es muy interesante, que el corazón piensa. Y no estoy hablando de forma utópica, ni tampoco de forma irrisoria. El corazón piensa, porque existen neuronas en el corazón. Siguiente, por favor. Uno de los elementos más interesantes es este famoso nervio, el nervio vago. ¿Y cuál es la función de este nervio vago? Que toda la información que nosotros captamos externamente por nuestros sentidos viaje por esta vía al corazón, perdón, al cerebro, desde el corazón al cerebro. Y eso hace de que se puedan también generar las emociones, las reacciones emocionales y también los sentimientos. Por lo tanto, las interacciones sociales de cada ser humano moldean el interior de cada hombre y de cada mujer, gracias a las experiencias que es capaz de vivir. Sigamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Ninguna? Yo creo que sí. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Usted que siempre hace preguntas? ¿No tiene? Pues ya. Está súper atenta. Bien. Según Antonio Damasio, que es un neurólogo, la conmoción es cuando tú tocas algo, te das cuenta que está frío. ¿Ya? El sentido se conmociona. Y esa conmoción hace que la información viaje por acá, vaya por la médula espinal, llegue al corazón, va por el nervio vago arriba, pum, está frío. Pero ¿qué pasaría si esto estuviera al rojo? ¿Te atreverías a tocarlo? Porque ya tienes la percepción de que eso te va a quemar. Y la conmoción es el proceso de captura de información y el cerebro lo procesa y te indica qué es lo que es. Te puede indicar no solamente si está frío o caliente, te puede indicar, por ejemplo, calidad de superficie. La superficie de esto es igual a esto, es igual a esto, es igual a la ropa que usted tiene, o el pelo que tiene, o de la mascarilla que tiene, o de esta pieza que está acá. Puedes indicar calidad de superficie, puedes indicar también qué tipo de material es, puedes indicar qué densidad tiene, y todo eso es gracias a la conmoción. Ese es el concepto que Damasio desarrolló para poder entender cómo funcionan los receptores sensoriales del cuerpo humano. ¿Se entiende? ¿Hay alguna otra pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Nuestro cuerpo está hecho, está diseñado a este ambiente.
Pero ¿qué pasaría si esa variable cambia? O sea, hablemos ya sistema terrestre. ¿Qué pasa si la variable cambia? Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si cambiamos a esa variable? No me mire con esa cara, si es cierto, si quieren ir para allá. ¿Qué pasa si cambia esa variable? ¿No se sobrevive? ¿Por qué no? Porque el cuerpo no está para soportar esas otras condiciones distintas. Así es, señorita Moreno. El cuerpo no está hecho para ese tipo de ambiente. Siguiente, por favor. Miren, para que se den cuenta la importancia de cómo una variable podría modificar todo el escenario que estamos planteando en esta exposición. La presión atmosférica de la Tierra es de 1013, 1024 milibares. ¿Ya? La fuerza de gravedad es de 9,8 metros por segundo. Eso quiere decir que si yo tiro esto al suelo, cae a 98,8 metros por segundo. ¿No es cierto? Eso se conoce como, técnicamente, ¿qué es lo que es el mg? Masa por gravedad. ¿Estamos bien, no? Ya. Y la temperatura promedio de la Tierra es de 15 grados. Promedio, tomando en cuenta las estaciones y las diferentes temperaturas que hay en distintas partes del cuerpo entre los polos y el ecuador. ¿Estamos de acuerdo? En Marte, de 1013 pasamos a 7. En Marte son 7 milibares la presión atmosférica. Hay menos gravedad, 3,7 metros por segundo en la caída de un objeto. Y en promedio son 50 grados bajo cero. En promedio. En promedio. La pregunta es, ¿por qué la presión atmosférica es tan importante en nuestro sistema? Físicamente hablando. ¿Por qué esta variable es tan relevante para no poder viajar a ese planeta aún? Ya, pues. Señorita Moreno, ¿está ahí? Sí, Ya. En términos físicos, ¿qué significa que esa presión atmosférica, qué pasa con los líquidos con esa presión atmosférica? ¿Cuántos grados necesito para poder hervir el agua? ¿Por qué 100? ¿Por qué no 120? ¿Por qué no 80? Ya, pero ¿por qué el punto de ebullición es exactamente en ese grado? Por la presión atmosférica. Por eso es. Si la presión atmosférica fuera menor, ¿qué pasaría? El punto de ebullición, ¿en cuánto se modifica? Es más bajo. Ya, pues los ingenieros, ¿dónde están? Despierten. ¿Ya? Por lo tanto, y aquí viene la pregunta del millón, que espero que me la contesten. El que me la contesta le pongo un 100. ¿Ya? A ver, un 100. Si quiere se sienta aquí. ¿Qué pasa si de esta variable cambiamos a esta? ¿Qué pasa con los líquidos? ¿Por qué se evaporan? ¿A cuánto? Por ejemplo, ¿podría bullir a 36, 37 grados? Yo creo que sí, se bajó de 1000 a 7. Ya, nos estamos acercando bien.
Sí, un 90. Dejémoslo en 95 para no ser mezquino. Pero aquí viene la gran pregunta. Si ponemos a un ser humano en la superficie de Marte, ¿qué es lo que va a pasar con él? Depende cómo lo ponga. Ya. A ver, explíquese. Porque con esos trajes espaciales igual quizá le ponen algo para que no le pase nada. Pero, Pero yo creo que le van a ver primero el oído. Porque en el avión dicen que va a haber, en caso de premio de presión en cabina, hay que ponerse esas mascarillas para oxígeno. Sí, pero también duele el oído. Sí, es por la presurización. Ya, y va a andar más lento, porque por ejemplo, en El Salvador, cuando van a jugar allá con Cobresal de visita. Cobresal tiene como mucha, porque ellos entrenan allá y los jugadores andan más lentos. Dicen, no, que la altura igual me afectó ahí. Sí, hay un En cambio de esa presión. línea. Hay un cambio de presión, sí es verdad. Entonces yo creo que no sobreviviría en Marta así, por lo menos yo, no. Estaría para eso. Pero antes que suceda todo eso, si ponen un ser humano en la superficie de Marte, ¿qué es lo primero que le va a pasar? Un ataque de ansiedad. Primero que todo. ¿Por qué? Porque ya por el aire la presión joden, encima del agua todo. Como que jode. Por no decir otra palabra. ¿Ya? El agua del cuerpo se evaporaría. Nos vamos a quemar. ¿No tenían en cuenta que el promedio es menos 50? Porque resulta que la presión atmosférica es tan baja que con 38 grados tu sangre va a hervir. Pero van a haber menos 50. Y eso es el promedio, es como menos 100. Pues igual. O mueres congelado o mueres evaporado. Por eso es tan complejo, una expedición tripulada a Marte. Siguiente, por favor. 20 de junio de 1969 el hombre llega a la Luna. Acá al lado. Acá. Obvio que es mentira, entonces cómo haber llegado a la Luna. No llegó. No, ¿por qué no fueron de nuevo? Si además la nave era como de... Mi teléfono es más moderno que la nave que fueron a la Luna. Señorita Irribarren acaba de decir algo que es tremendamente relevante. Tremendamente relevante. Sí, es cierto. Es muy cierto. La computadora que permitió llegar al hombre a la Luna era más primitiva que el chip de procesamiento de datos que tienen sus celulares. Eso es verdad. Es muy cierto. Pero el salto tecnológico para llegar allá fue brutal. Del Apolo 11 a las misiones Gemini, que fueron las primeras que intentaron llegar, fue brutal el salto tecnológico para poner un hombre en la Luna. Pero lo que quiero hacer notar acá es, por favor, del año 69 al 2019, la diferencia en lo que son en el desarrollo y diseño de trajes. Porque fíjense, o sea, las imágenes que ustedes pudieron ver del hombre cuando llegó a la Luna, le costaba moverse. Y no era solamente por el tema de la falta de gravedad que existe en la Luna, sino que es además por la cantidad de equipamiento que lleva acá, la presurización, la presión, todos los elementos que necesita para poder subsistir allá, incluyendo el frío. No es tan frío como Marte, pero es frío. Y además que acá no hay atmósfera. En Marte sí. Por lo tanto, uno de los elementos una de las variables, yo diría, más complejas de poder manejar para poder mandar una misión tripulada a Marte es cómo poder resguardar la presión. Sin tomar en cuenta la energía que se necesita para llegar allá. Sin tomar en cuenta los vientos solares. Porque Marte prácticamente no tiene resguardo, no tiene magnetósfera. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que habría que vivir bajo tierra. Ayer leí que se detectó un terremoto en Marte de 4.8.
¿Saben cuánto duró el terremoto? 90 minutos. Un terremoto 90 minutos aquí, perdón, no un terremoto, es un martemoto. Ahora, sí, porque el terremoto es en la Tierra, pero un martemoto es en Marte. Siguiente, por favor. Vámonos, fíjense lo que sucedió con el cambio de una variable. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, perdemos un miembro de nuestro cuerpo? Cambiamos el escenario otra vez. ¿Qué pasa si nuestro cerebro deja de recibir información del medio externo? ¿Qué sucede ahí? Siguiente, por favor, buena respuesta. Con tecnología biónica. A diferencia de las prótesis antiguas que habían, que tú podías poner un elemento que era electromecánico para poder tomar, vestirte, hoy en día se están desarrollando miembros, los cuales, siguiente por favor, permiten retroalimentar sensorialmente al paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día las prótesis biónicas, tú tienes percepción de tu brazo perdido o de tu mano perdida, pero también tienes percepción del elemento que manipula. ¿Por qué? Porque la piel es conductor eléctrico. ¿Por qué? Por la cantidad de células que nosotros tenemos, las células hipersensibles, los motores que hablaba. Y a través del nervio vago pueden llegar directamente al cerebro. Por lo tanto, nuevamente sucede. Puedo lograr tener o recuperar la percepción de la realidad y el espacio. Siguiente, por favor. Desde esa perspectiva, el cuerpo humano es un mega sistema. ¿Y por qué pongo esta foto? Porque hay un elemento que es armónico, no solamente lo que es la elasticidad de la persona que está ejerciendo el ejercicio o la danza, sino que cómo todos los sistemas trabajan de forma combinada para que pueda ejecutar dicha acción. Siguiente, por favor. Eso habla de la increíble capacidad adaptable, ecléctica, al medio ambiente que al cuerpo se le somete. Y por lo tanto es la enorme capacidad evolutiva del ser humano. Y no solamente del cerebro, sino que todos los elementos que son gobernados por él. Hasta acá, ¿una pregunta? Bien. ¿Cómo estamos en el tiempo? Bueno, yo les agradezco la participación, la paciencia, sobre todo la participación, y me doy cuenta que algunos estudiaron o por lo menos sabían bastante, que eso se agradece. Para la próxima clase, ya hay grupos conformados, ¿no es cierto? Los mismos grupos van a tomar la relación del miembro del cuerpo o qué parte del cuerpo del objeto que rediseñaron usa o participa. En este caso, la mano, para desarrollar eso. ¿Ya? También la mano, pero en el caso de ustedes, para un cepillo de dientes, pero se usa de otra forma. Por lo tanto, participan otros músculos. Por lo tanto, cada grupo, a partir del objeto que rediseñó, va a estudiar en profundidad cómo funciona esa parte del cuerpo desde el punto de vista muscular sistémico. Qué tendones funcionan, qué músculos funcionan, cómo funcionan los huesos, cómo se conforman los huesos, cómo se arman, etcétera, etcétera, etcétera. Y la próxima clase van a hacer una exposición magistral, supongo. No se ría si es verdad, pues se van a transformar en expertos en mano. Van a tener que estudiar un poco de anatomía, pero se van a transformar expertos en manos, pero para poder exponer cómo la mano se complementa con ese otro sistema, cómo la usa. ¿Puedo tomar esto?
O sea, no el líquido, sino que los elementos que yo utilizo acá, los elementos musculares que yo utilizo acá son distintos para hacer esto que para beber ahí. Eso lo puedo hacer con una sola mano, entonces necesito 2 manos. Entonces, la forma de usar el sistema manual, motriz, es el que cambia. Y eso es lo que ustedes van a desarrollar, van a estudiar, obviamente van a trabajar en PPT, lo vamos a exponer o van a exponerlo la próxima clase y se van a transformar expertos en eso. Y por favor, supongo que sus compañeros les van a hacer preguntas a ella,